Señores, acabé el live stream y todo el chat estaba extremadamente decepcionado. Me pasé por los streams de otros creadores de Genshin y todos estaban comentando lo mismo, que estaban espectacularmente decepcionados con este livestream. No es nuevo en Genshin, y estáis viendo la skin de New Billet, pero realmente le sabe a poco a la mayoría, teniendo en cuenta que es un evento de Año Nuevo general y Año Nuevo chino. Han intentado por fechas que coincidan ambos y aún así ha sido un PowerPoint este livestream como siempre. La única sorpresa, que aparte de cosas que conocíamos de los leaks, ha salido otra imagen de sombras, esta que está en pantalla, es que en vez de haber 10 personajes como la última imagen de sombras de Natlan, hay 6. Y dirán, no, Phil, yo veo 5. No, hay 6, porque hay una sombra en un hueco que hay a la derecha donde podría haber un personaje y no está, pero hay una sombra, son 6. Lo único de los 6 están Barca y Nicole, así que realmente son 4 personajes nuevos, de los cuales 1 o 2 posiblemente sean 4 estrellas y otro es Logen, que sabemos que vendrá junto a Barca en la 6.4, con lo cual ni siquiera esta imagen realmente levanta el hype de la gente, sabiendo ya lo que de una forma u otra viene. De todas formas, señores, os traigo el resumen con los códigos y los banners y todo lo que importa, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bene, ya sabéis, apoya un montón, este vídeo siempre suele funcionar muy bien, así que apoyar el resumen del livestream, muchas gracias. Botón de puntitos del hype, sorteo de Columbina, que sabes que viendo vídeos farmeáis puntos, en la web farmeáis puntos, e ir a ver el vídeo del sorteo de Columbina para poder tener más posibilidades de ganar a Columbina, está por aquí, muchas gracias. Y vamos con el resumen, de que aprovechéis si estáis comiendo, señores, y sobre todo, muchas gracias quien está viendo este vídeo y quien madrugó o tuvo una hora muy extraña o trasnochó en Latinoamérica para ver el livestream junto conmigo, muchas gracias por verlo todos juntos en livestream. Y vamos con el resumen de todo lo que vino. Pues bueno, ahí está Zibai. Las skins las he visto al principio. La de Yao Yao me parece muy bonita. La de New Billet a mucha gente le gusta, está bien. A mí concretamente, por el tema de las patitas tan finitas, como que para mí perdió un poco de seriedad y elegancia. Pero la skin le gusta mucho a la gente. Posiblemente, como siempre hago, regale skins para vosotros. Yo no creo que la saque porque no me interesa, no me gusta. Y a mí New Billet me gusta como está de forma normal. Y el rito de la linterna. Como siempre, en el rito de la linterna habrá un 4 estrellas gratis que podréis elegir. Lo que nos sorprende a todos es que no vendrá Iluga en los 4 estrellas gratis, porque se supone que es un lamparero de Notcry, pero se hablaba de que tenía origen en Liyue. Zibai sí es de Liyue. Iluga, que está aquí, se supone que no, con lo cual Iluga no se podrá elegir gratis en los 4 estrellas de Liyue. Haré un vídeo de qué 4 estrellas gratis elegir, porque seguramente a mucha gente siempre le hace ilusión saber qué 4 estrellas merece más la pena o qué constelaciones, y cada día son más 4 estrellas de Liyue. Luego, Zibai y Iluga. Habrá vídeo de Zibai y Iluga, o sea, de un vídeo del equipo cerrado, porque es una especie de esquerquejeo, pero ya sabéis que Zibai va a ser un skip general, porque la gente o quiere a Columbina o quiere a Barca. Zibai está en medio y prácticamente nadie se ha propuesto sacar a Zibai. Columbina. Columbina es el personaje que parece que puede mantener o levantar la versión. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios si realmente creéis que Columbina sola va a mantener la versión. Es verdad que también hay mapa y nos suele gustar mucho explorar, pero si simplemente es toma esto, toma las migajas y olvídate, realmente hay muchas personas que piensan, puede llegar a no merecer tanto la pena todo lo que... No sé cómo expresarlo realmente con palabras. Puede llegar a merecer la pena todo el esfuerzo que los jugadores y la comunidad da por el juego a cambio de eso, migajas. Creo que hay un punto de inflexión muy fuerte en esta 6.3 y es cierto que todos los memes y todo lo que ha ocurrido hasta ahora, las migajas, la empresa indie / multimillonaria y todo lo demás, puede que converjan en esta 6.3 y en mi opinión ocurra una especie de colapso. Pueden ocurrir dos cosas en la 6.3. O que se rompan récords de ventas y nos callemos toda la boca porque Hoyoverse lo ha vuelto a hacer bien a pesar de que la comunidad esté decepcionada. Dejadme vuestra opinión. O puede que realmente en esta 6.3 Hoyoverse espere una cosa y ocurra realmente un colapso en esta 6.3 y aunque pareciera una versión buena, con mapa, con la supuesta arconte que es Columbina, con el año nuevo chino, con 4 estrellas gratis, con skins...
por primera vez ocurra un batacazo y todo el mundo se sorprenda de lo que pueda ocurrir. No sé qué va a pasar, pero la verdad es que sí que es lo que decía al principio del vídeo. La gente se ha decepcionado mucho, a niveles de, obviamente, compararlo con otros gachas, a niveles de quedarse muy fríos al acabar el livestream y decir todo el mundo, ah, y ya está. Pero bueno, seguimos con la historia. Va a haber voz de Dottore, las skins de los viajeros que aquí están, que son skins de censura, que nadie diga, oh, sí, qué bonitas skins, Hoyoverse se lo trabaja muy bien. Mentira. Os dije en un vídeo que es porque es una nueva ley china y ni el viajero puede mostrar el ombligo, ni Lumine puede mostrar el escote que tenía, que se le enseñaba, pues se le escapaba medias constelaciones. Y con estas skins, ni Lumine tiene constelaciones saliéndose, ni el viajero tiene el ombliguito fuera, porque igual también es tema de que es un trapito y toda la cuestión. No es muy trapo el viajero, pero lleva el ombligo fuera y no es tan normal. Entonces, las skins están, pero tampoco se crean que es porque Hoyoverse les quiere mucho. Las skins están porque les obligan prácticamente, y si no les obligaran no habría skins, en resumen. Luego, Sandrone anda por aquí. Sandrone no aparece concretamente en lo de las siluetas, que ahora lo enseñaré. Y hay no solo misión de Arconte que va a ser espectacular, sino que hay un gran final con Dottore que parece increíble. Además, durante todo el tráiler, Paimon no aparece junto al viajero, con lo cual se dice que algo importante va a pasar con Paimon y con Dottore durante la misión. Ahí está Pulonia con Sandrone. Aquí está Dottore, que todo el mundo quiere meterle ahí el chancletazo y el machetazo a Dottore. Y aparte de todo esto, que no sé si aparecerá al final, dejarme ver la miniatura, os hablo también de los banners y lo demás. Los banners, en la primera mitad va a venir Columbina con Inefa. Significa que las armas, pues podéis conseguir, eso parece el ojo de Sauron en morado, pues esos son nuevos enemigos que son material que necesitáis para el arma y para subir a Columbina, así que habrá que farmearlos, son enemigos de mundo abierto, no pasa nada. Y aquí para un momento. Columbina y Nefa, primera mitad. Sus armas vendrán juntas. Haré un vídeo comentando qué merece la pena en estos banners. En la segunda mitad vienen Zibite con Neuvillette, con la skin de Neuvillette y toda la cuestión, que la skin de Neuvillette es de pago, la de Yao Yao es gratis. Sus armas, pues también, quien quiera sacar el arma de Zibite o de Neuvillette, pues hará sacar el otro arma. Y luego, totalmente aparte, la skin del viajero, esto es importante, da unos buffos según los personajes que haya en el equipo. Es decir, si hay un Anemo, pues te va a dar un bono, creo que era, no sé si de probabilidad. Si hay un Dendro, te va a dar un bono de maestría. Se pueden acumular. Si hay un Piro, te va a dar un bono de ataque. Si hay un Crío, que cuando vayamos a SNES no ya habrá críos en el equipo, pues te va a dar un bono de probabilidad crítica al viajero. Es decir, el viajero, según los elementos de los otros 3 personajes que haya, hasta un máximo de 3 bonos, va a recibir unos buffos. Es decir, que la skin del viajero viene con un bufo. ¿Esto va a hacer que el viajero sea viable? Pues hombre, son buffos muy sencillos que se están viendo aquí en pantalla en una pequeña imagen que es fácil de reconocer y decir, bueno, la realidad es que a día de hoy el viajero Piro puede que se use, pero después de que salió Durin ya tenemos como Piros off-field, que pueden ser Mabuika para los personajes de Natlan, Durin para Mualani y Varesa, que son de Natlan, Kinich y demás, e incluso la propia Xiangling, que ya existe desde antes, así que el viajero igual es medio útil, pero no tanto. El resto de viajeros siguen sin ser útiles. El de Dendro pues siempre también tuvo un poco de jugabilidad y está decente, pero bueno, en los equipos va a ganar, si hay hidros va a ganar vida. Entonces si el viajero Dendro en un equipo de Hyper, no habiendo hidros en el equipo, va a ganar vida, tampoco va a ser mucho mejor. Entonces igual hago un vídeo aparte, dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de ¿merecen la pena los nuevos buffs al viajero? O buffs al viajero, ahora es viable. Ya veremos qué ocurre, pero dejadmelo aparte en los comentarios. Luego, seguimos, cosas importantes del livestream. Los códigos ya sabéis que están por aquí abajo. Las recompensas, pues las típicas 2 multis por el año nuevo chino, una en deseos y una en 1600 protos, es decir, la típica, no están dando más de lo normal, solo dos multis y ya está. Esto ha pasado otros años y los propios chinos han funado a Hoyoverse porque son recompensas pobres, bastante lamentables. Aquí está Nicole, que es muy bonita, para un poco el frame para que la veas, es preciosa Nicole realmente. Y luego, que falte de la versión, pues los artefactos nuevos, que son uno para Columbina y uno para los personajes de la Aquelarre, es decir, principalmente para Durin, pero también para Klee, para Razor y para Venti y para lo demás. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señor
señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los x2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150 y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5 y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Y creo que no se os olvida nada más. Dejadme comprobar. Esto es muy espectacular, lo de Dottore, que está por aquí. Es el tráiler oficial. Está el viajero sin skin, ahí peleando con Dottore. Igual aparece como que Dottore te gana. Y luego hay un momento en plan Avengers que parece que Dottore... Mirad, la skin de Dottore, el boss de Dottore, el boss este es para Columbina. El boss sí que está espectacular. Y están todos. Veo a Lauma, veo a Flins, veo a Nefer. Ahora aparecen creo que Sandrone y Arlequino en plan Avengers también. O sea, aparecen en el tráiler, que no es tampoco ningún tipo de cosa rara. Mira, esto sí es disfrutable, esto sí que es espectacular, esto es lo mejor. Columbina. Y este tráiler es literalmente lo mejor que ha tenido el livestream. El resto ha sido todo humo. Mira, Puloni ahí queriendo pelear. Ahora Arlequino. Mira, Sandrone. Barca. Y ahora imagino que aparece Arlequino modo Super Saiyan. Está Arlequino modo Super Saiyan. Nicole, que parece un hada. Esto es precioso, ¿eh? Mirad. Nicole es preciosa, parece un hada. Y luego nada, por último, como os decía, pues la imagen esta con los personajes nuevos. Si os fijáis, no aparece Paimon en todo lo que es esta nueva imagen de la versión. Cuidado con lo que va a pasar con Paimon. Espero que la eliminen para siempre del juego porque a mí me molesta. Yo sé que hay gente que a mí sí me gusta Paimon. Está muy bien, pero a mí me irrita y me parece que suma demasiado texto porque Paimon es simplemente, aparte del alivio cómico, es la forma de repetir la misión para la gente que es limitada por discapacidad, por inteligencia o por otros motivos, o porque es simplemente un niño o lo que sea. Y Paimon simplemente es una forma de repetirte la misión otra vez, añadiendo un 50% más de texto como para la gente que no es capaz de comprender lo que ha pasado. A mí me irrita, porque además... Sé que hay gente a la que le gusta mucho Paimon y está muy bien, y pues son 4 años del juego con el bicho ese que mucha gente pues genera un vínculo emocional, pero en esta misión no está, así que para mí me gusta bastante. Y quiero comprobar por último si van a sacar lo típico aquí en el canal de los el vídeo resumido con los eventos, que parece que sí, para que lo veáis, que son 2 minutos y echamos un ojo. Bueno, los banners, viene el personaje nuevo Zibai, para que lo veáis también. Esto es el evento del rito de las linternas, ¿ok? Que es el típico evento que sabéis, pues que nos da tiempo de juego, pero ya muchas veces parece simplemente un autoclicker para darnos protogemas y trabajar gratis para ellos. Este es el evento del rito con las secciones que tiene. Algunos minijuegos pueden estar bien, otros seguramente sean bastante aburridos. Un evento de combate que a mí me suele gustar mucho. Ahí está, esto es todo parte del rito. Ahí está el caballo blanco, guiño a Uma Musume con Zibite. Ahí está un evento de fotos con las poses y tal. Más evento de combate. Ah, no, este es el evento del TFT, señores. A quien le gusta el TFT, ganó. El por 2 de Lineas Ley, que suele haber siempre por ahí. Luego la skin de Yao Yao, las skins de los viajeros. Como veis, ni ombligo ni escote, como decía. El 4 estrellas gratis, que haré un vídeo aparte. Los artefactos nuevos. Las skins del Milastra. borren el Milastra, quien ha llegado hasta el final del vídeo. Y bueno, los banners, las armas nuevas. Y creo que por aquí, mira, las recompensas. Aquí después de esto salían las recompensas, que son, pues eso, 20 deseos, señores. Una vez, Genshin creo que una vez llegó a dar 30 una vez, o sea, que imaginar. Nada, si ven por todas las redes que ha sido un pedazo de decepción y desastre este livestream, por dar lo mínimo y menos que lo que siempre ha ocurrido y que la gente esperara que fuera incluso un poquito mejor que la versión de Natlan, pues bueno, es por esto, señores. Nos han dado lo mínimo que sabíamos que iba a venir y ya está. Toma tus cosas, juega un poco si quieres, danos tu dinero y fuera. ¿Qué pensáis? Sinceramente, dejadme en los comentarios. Veo una situación bastante crítica en mi opinión y os vuelvo a comentar que después de leer que todo el chat al 100% estaba de forma unánime de acuerdo en que fue un desastre y una decepción de livestream, y más en una versión tan importante, me pasé por el stream de otros creadores que lo estaban comentando y todos estaban comentando exactamente lo mismo con cara de... Pues vale, pues es lo que hay. No sé qué opináis, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Regalaré un sorteo activo de columbinas. Si Hoyoverse no regala, yo intento hacer lo que Hoyoverse no hace dentro de mis posibilidades. No soy una empresa multibillonaria. Y ir a ver el vídeo del sorteo de columbina. Y gracias por el apoyo, porque hasta el final. Cuidaos mucho, tened muy buen día. Noche mini minis. Y chaito, señores, que estéis muy bien.